Hoy en el Tesoro de la Isla nos acompaña Jorge De Niri, quien es doctor en Historia y director del Archivo General de la provincia de Corrientes. Y vamos a hablar con Jorge acerca de la figura del general Manuel Belgrano, ya que este año se cumplen los 200 años de su fallecimiento en el año 1820. Jorge, muchas gracias por darnos esta oportunidad. ¿Y cómo le va? ¿Cómo anda? Pero bien, gracias a usted, Eugenio, y al Tesoro de la Isla. Bueno, ¿cómo está viviendo usted este año de conmemoración del general Belgrano? Entiendo que su actividad se ha intensificado en este sentido. Aparte, me ha contado un colega y amigo nuestro que han aparecido cartas inéditas de Belgrano. ¿Puede ser eso? Exacto. Yo ya publiqué una primera compilación el año pasado y hace ya un mes más o menos le entregué la segunda parte al editor. Es un total de, entre cartas, billetes, oficios y demás, son un total de 45 documentos. Yo los dividí en dos, ¿no es cierto? Porque están fundamentalmente vinculados con la expedición de Belgrano al Paraguay y la relación con el gobierno de Corrientes, que en ese momento la tenencia de gobernación la ejercía Elías Galván, que era un hombre que mandó la Junta Gubernativa, básicamente para respaldarlo a Belgrano en su campaña. Y yo lo periodicé en dos. En la etapa, digamos, de la maniobra previa, antes de cruzar al Paraguay, en la que Belgrano tiene una imagen determinada de lo que está por encontrar y de lo que puede esperar dentro del propio territorio, y la segunda parte, que son las correspondencias que él sostiene con Galván también, una vez que está en el Paraguay. Ahora, en esta segunda compilación yo ya le agregué algo, porque lo que hice es un estudio comparativo con las cartas que él le manda a la Junta y a otros corresponsales, porque la situación que él encuentra en el Paraguay es diametralmente opuesta a la que él pensaba que iba a encontrar. O sea, la misma Junta, al parecer, tenía una imagen previa de que se iba a encontrar apoyo, que estaba fermentando un movimiento, no digo igual y contrario, pero sí un movimiento análogo al que había tenido lugar en Buenos Aires, pero eso no sucede. Al poco tiempo ya no se percata de que en realidad lo que está pasando es que está en territorio enemigo, por decirlo de alguna forma, y tiene que cambiar completamente de su forma de actuar. ¿Por qué Paraguay no se une al movimiento independentista? Para eso habría que internarse un poco en lo que fue la historia, digamos, del Paraguay desde el momento de la conquista, en qué momento empieza a aislarse a sí mismo y empiezan a aislarlo también, ¿no es cierto? No nos olvidemos que después de la expedición de Belgrano al Paraguay, los paraguayos, no lo quiero decir de esa forma, pero bueno, se van a cortar solos, van a hacer su propia revolución y se van a mantener al margen, como dijo el doctor Francia, el primero de sus dictadores. El Paraguay no quiere ni paz ni guerra con nadie. O sea, un aislacionismo realmente completo. Las presiones de Buenos Aires no solamente van a ser fuertes, sino que yo diría que no fueron del todo justas. Le cerraron el río, trataron de estrangularlo en lo que hacía a la salida de su modesta economía. Y bueno, el resultado fue, como dice uno de nuestros autores, que Francia dejó pudrir las embarcaciones en el puerto y armó una ruta de salida, un cordón umbilical entre Encarnación y San Borja, ¿no es cierto? O sea, pasando por de ahí el interés de
de mantener limpio el territorio misionero. Se dejó de pensar en el sur. Recién con los López se va a volver a ver como una posibilidad, ¿no es cierto?, la navegación del río y el contacto hacia el sur. Bien. Quisiera profundizar en la persona y en la obra de Belgrano mediante un concepto, una idea, que es una realidad que él menciona en sus cartas y en sus arengas y en todo momento, que es la palabra patria, ¿verdad? Me parece a mí que un poco sintetiza una cantidad enorme de ideas y de problemas. ¿Qué era para Belgrano la patria? La patria de Belgrano, digamos, ¿no? ¿Qué es eso? Porque entiendo que él en un momento, al principio, se siente español, es español y es enviado por España como funcionario público. Belgrano es un funcionario de la corona en Buenos Aires. ¿Qué es lo que lo hace transformar a él digamos, en independentista? ¿Qué es la patria para Belgrano? Recordemos que los estados nacionales, como nosotros los percibimos ahora, empiezan de alguna manera, a conformarse como tales con lo que Hobsbawm llama la doble revolución, o sea, la revolución política francesa, de 1789, y la revolución industrial, que es la que modifica la economía mundial. Una cosa y la otra están muy emparentadas. Pero la patria en la época de Belgrano no era lo mismo que nosotros llamamos patria ahora. Ahora es un concepto mucho más, era mucho más concreto y menos difuso. La patria era la tierra de los padres, o sea, la patria de Belgrano era Buenos Aires. Toda el accionar de Belgrano, toda su correspondencia, toda su conducta es la de un hombre fuerte, profundamente vinculado a Buenos Aires, y que concebía el resto del territorio como algo dependiente de Buenos Aires, obviamente. No es casualidad que en el momento de escribir Mitre haya hablado de Belgrano en relación con la independencia argentina y de San Martín en relación con la emancipación americana. Es una cosa que es bastante profunda, pero toda la correspondencia de Belgrano, inclusive con la Junta Gubernativa, es la de un hombre que está pensando. Por otra parte, hay un autor correntino, Justo Díaz de Vivar, que escribió una obra que está considerado el primer revisionista correntino, una obra que se llama Las luchas por el federalismo. Y él señala que el drama de la gente de la época, de que dice español es la mitad de su vida, y de repente se encuentran con algo completamente nuevo. Pero no es el caso de un hombre como Belgrano, que ha tenido la posibilidad de palpar lo que era Europa, de palpar lo que era la misma España. Era un político consumado, no solamente, por lo menos hasta que se desencadena la revolución, porque a partir de ahí las circunstancias lo van a llevar a jugar un papel eminentemente militar, ¿no es cierto? Pero la patria para él, desde mi punto de vista y a través de lo que yo he leído de su correspondencia, era específicamente Buenos Aires. Que por otra parte no es diferente del pensamiento de Pedro Ferré. Cuando Pedro Ferré habla en sus memorias de mi patria, su patria es la ciudad de Corrientes. Y lo mismo podría ser referencia de tipo parecido hasta con otros lugares americanos. O sea, la idea o el sentimiento de la patria en aquella época que todavía no había sufrido esta doble revolución es más local, más provincial, digamos. Para el mendocino la patria es Mendoza, para el correntino es Corrientes, para el porteño es Buenos Aires. ¿Eso es lo que usted intenta decirme? Que no está esta idea grande de la patria como nación formada por una cantidad X de provincias, sino que es más ligada al lugar donde uno nació y donde descansan los restos de sus antepasados. ¿Es algo así? Así es, pero yo diría que es más complejo que eso, porque cada una de recordemos cómo aparecieron en definitiva las provincias. Es una ciudad que va creciendo hacia sus alrededores y termina hasta dándole el nombre, ¿no es cierto?, al nuevo territorio, a la nueva división territorial.
pero en el caso y aparte de otra cuestión que es el problema de los prejuicios entre Buenos Aires y las provincias, o sea, la idea de Buenos Aires, recordemos aquel famoso tema de la gestión de negocios, de que inclusive ya se hablaba de pueblos en aquel momento, ¿no es cierto? Los pueblos. Pero el problema es que las ideas llegan más tarde acá, y inclusive al ponerlas en práctica, en los hechos, por ejemplo, uno dice, sí, la revolución industrial. La revolución industrial en Europa habrá representado primero pequeños talleres, pequeños industriales, pero en América lo que representó fueron comerciantes. Claro. Los comerciantes trajeron y eran los que hacían la revolución y los que además que ganaban dinero. O sea, lo que llega acá primero es eso. Por eso es que además digamos, esa revolución va a estar muy vinculada con los puertos, porque en los puertos viven los comerciantes, son los que en aquella época, yo recuerdo haber escuchado una española que en un congreso se habló del interior. ¿Y por qué las mujeres del interior? ¿Por qué no las mujeres de la costa, de la costa atlántica? Porque no tenía noción de esa, digamos, división territorial que tenía mucho de mental, inclusive en la cual se concebía el territorio como un embudo que tenía el pico en Buenos Aires. Claro. Usted menciona digamos, entonces el primer nombre que le damos a la Argentina y que figura en nuestro himno, esto de las Provincias Unidas, tiene precisamente ese sentido, que son diversas patrias unidas en una unidad mayor, que es la nación, pero el sujeto primero de la patria, del patriotismo, y donde el hombre se reconoce como tal en su comunidad, entiendo entonces es la provincia, la localidad, el pueblo, que después se va extendiendo, o la ciudad que se va extendiendo al campo, ¿no? Me interesa mucho esto porque en nuestra época es bastante difícil entenderlo. Digamos, las provincias aparecen, sí. perdón, las provincias aparecen después del himno. La provincia de Corrientes es forjada como provincia en el año 1814. O sea, inclusive ese es el tema, ¿no es cierto? Que hay cuestiones en las que los hechos no anteceden a los títulos, a las denominaciones. Sí, sí. O sea que no recuerdo exactamente cuándo son proclamadas las demás provincias, pero el caso concreto de Corrientes sí, porque es en eso en lo que yo me especializo, es recién en 1814 y ahí está discutido cuándo se proclama provincia, porque en el 1814 Corrientes formaba parte de un proyecto revolucionario diferente, que era el de Artigas. Bien. La provincia estaba embanderada en la Liga de los Pueblos Libres, sí. Es cierto que tenía su protector, que decíamos que era José Gervasio de Artigas, y como una forma de separarla de Artigas, Zarratea, que tenía amigos correntinos con vinculaciones portuarias entre comerciantes, ¿no es cierto? La proclama provincia y inclusive le adjunta, le agrega lo que había sido la vieja provincia de Misiones. Pero eso es en el año 1814 en los dos casos. O sea, un poco uno antecede la declaración de los artiguistas o de los que trataban de, digamos, de mantener la autonomía dentro del proyecto artiguista que la hace el Cabildo de Corrientes en abril de 1814. Claro. A partir de lo que usted dice, se entiende entonces lo que sucede después de los años, digamos, en la década del 20, del 30, del 40, en la Argentina, esta especie de permanente guerra civil que tenemos entre las provincias, etcétera, los intentos unitarios y federales, se explica también por esta idea, o no, dígame usted si me equivoco, por esta idea más provincial, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De la palabra provincial, más local de la patria. Un poco, obviamente la Argentina no es una confederación, como podría serlo, no sé, los Estados Unidos de América o algún otro país donde los estados se unen. En la Argentina el proyecto nacional aparece ya en la Revolución de Mayo, entiendo. Ese es el proyecto de Buenos Aires, no el proyecto del resto. Bien. Y sigue siendo, sí, hasta el día de hoy, un proyecto en el cual Buenos Aires concibe al resto de las provincias como estructuras del servicio público. Concretamente,
la provincia de Corrientes, en Buenos Aires y en los libros de historia que se hacen en Buenos Aires para todo el país, se habla del año 20 como el año de la anarquía, ¿no es cierto? El día de los 3 gobernadores, Belgrano muere en un momento de tragedia, qué sé yo. Pero la realidad es que en el año 1820, en el 21 específicamente, empieza el periodo más próspero que uno puede pensar en la historia de Corrientes. Mire. Porque en el año, entre 1821 y 1839, la provincia tiene, ¿qué es en definitiva el federalismo? El federalismo, ¿quién lo trae al Río de la Plata? Lo trae Artigas. Y el federalismo que impera en Santa Fe, que va a imperar en Entre Ríos y en Corrientes. Consiste en dos cosas, básicamente: la autarquía económica y la autonomía política. O sea, yo me gobierno, y yo manejo mi plata. Claro. Entonces, aunque no lo reconocen como un legado de Artigas, porque el artiguismo en última instancia colapsó por las derrotas militares de Artigas, la realidad es que la frase de los correntinos, Ayererecó, Oaxacatú, que es la que reivindicó en su momento libre, la publican como Ayerecó, porque se equivocó el impresor al colocar los tipos, pero eso es lo que quiere decir, saber tenerse y gobernarse. O sea, yo me manejo y yo manejo mi plata. Y ese es el tema, ¿no es cierto? Que en realidad eso es lo que el centralismo es una idea que está muy metida dentro de la... Yo he visto inclusive campañas políticas en las que se hablaba de Corrientes como una provincia unida al país, que había que unirla al país. ¿Pero en qué consiste la unidad? En esperar que lleguen las órdenes de Buenos Aires. Porque aparte de la cuestión, es cierto lo que usted dice de que hubo confederación. La confederación es una forma, digamos, según como Sucherino, los que hablan de federalismo, es una forma, un protofederalismo, la confederación, que después evoluciona, que se basa sobre todo en un pacto entre los distintos componentes del sistema, que se reservan, eso sí, el derecho de secesión. Cosa que, por supuesto, en cuanto hay una unidad, lo primero que se hace es negar la secesión, como le pasó al sur norteamericano, claro. Separarse, a pesar de que tenía todos sus teóricos y sus ideólogos como Calhoun, como John Calhoun, pero sí. La realidad es que el federalismo es imposible políticamente si no hay autarquía económica. Si yo tengo que estar esperando que me manden la plata de Buenos Aires, estoy perdido. Tengo que hacer de una forma o de otra lo que me dicen, y una vuelta Jorge, y otra. Qué actual lo que usted dice, ¿no? Pero te lo digo con ese sentido. Qué actual. Y no tiene arreglo, porque me gustaría saber qué influencia va a tener la pandemia esta en el después de la distribución demográfica. Si va a significar la pandemia, de alguna... Sí. No, discúlpeme, si va a significar de alguna forma que el problema de base, que es que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, y además está replicado, porque en Corrientes Dios está en todas partes pero atiende en Corrientes. Inevitablemente los hijos más chicos son iguales que el papá más grande, así funciona la cosa. Bueno, un amigo mío de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia, me decía acerca de la pandemia, pero fíjate, me decía, está el presidente, el gobernador de Buenos Aires y el jefe de gobierno de Buenos Aires, como representando a todos los intereses de la nación. En realidad es un ejemplo de la falta de federalismo que, digamos, o de pensamiento federal o actitud federal ante la situación de la pandemia, ¿no? Bueno, ahora creo que lo han corregido porque en el interior del país hay libertad y qué sé yo, en cambio acá en Buenos Aires seguimos recluidos y controlados por la policía, ¿no? La verdad lo que usted dice, Jorge, es tremendamente profundo y bastante grave, en el sentido que no hemos logrado ser una nación federal. No, es un desafío que está más bien en el futuro, ¿no? Inclusive los que pretendieron una cosa distinta, por ejemplo Sarmiento, que dijo,
provinciano en Buenos Aires y porteño en la provincia. Angá, cuando fue necesario, aplicó la mano dura, pero hasta lo último, ¿no es cierto? Y después, esto ya arranca de cuando Buenos Aires decide quedarse con el poder y con el papel hegemónico que tenía el virreinato. Eso es una cosa que es evidente. La expedición de Belgrano al Paraguay, lo primero que hace la Junta Gubernativa es mandar expediciones auxiliadoras. O sea, el auxilio consiste en columnas de soldados y cañones que van y llegan y le ponen una pistola. Vengo a preguntarte si estás de acuerdo con nosotros con una pistola en la cabeza. Claro, y digo una cosa. Sí, a ver, ¿estás de acuerdo conmigo? Y sí, ¿cómo no está de acuerdo? Es un poco así la cuestión. Y al que se hace el loco, termina como Liniers y Cuadrilla en Cabeza de Tigre. Sí. Y el Paraguay, ¿no es cierto?, también se va en fuerza, se va con la proclama de Belgrano, dice que él marcha con un ejército expectable de 1000 y pico de hombres y un tren interesante de cañones. O sea que mira, voy a visitarte, pero ¿sabés qué? Fíjate bien en lo que llevo. Es así, no es ni bueno ni malo. Y además porque Buenos Aires estaba convencida de que tenía alguna forma de derecho que lo había ganado, porque para no seguir con esto, se fabricaron una provincia aparte los porteños. La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene los poderes y las potestades de una provincia. Le falta el título nomás. Pero es una provincia. Sí, en igualdad no sé si en igualdad de condiciones. Habría que estudiar lo presupuestario y demás. Sí, pero bueno, es un tema. Le hago una pregunta, Jorge. Capaz que está mejor que la provincia. Es probable, sí, porque bueno, los ingresos de Buenos Aires obviamente son muy altos, ¿no? ¿Y de dónde salen esos ingresos? ¿De dónde va la plata? ¿Quién la produce? Sí, bueno, son temas, fíjese que pasaron 200 años y estamos hablando de lo mismo, pero le quiero hacer una pregunta. Como todo tiene su historia, yo me pregunto, el centralismo porteño, ¿el origen es una copia de lo que pasaba en España? ¿O es debido a que los comerciantes, hablamos de la revolución industrial en Argentina, que sobre todo comercial, que la fuerza del comercio estaba en Buenos Aires? ¿Cuál es la razón o la causa o las causas de que Argentina sea tan centralista y el poder no esté debidamente distribuido en las provincias como uno ve, por ejemplo, sin ir, no sé, en Italia o en Estados Unidos, en muchos países donde la localidad es el sujeto de la vida política? ¿Qué es lo que nos pasó? Hay un problema que es la falta de caminos, a ver, o sea, las dificultades para desplazarse y la facilidad de desplazarse por los cursos de agua. O sea, el tema es quién tiene la llave de la caja o los cordones de la bolsa en aquella época. Buenos Aires porque tiene el puerto, y el puerto frena el paso por el río. Cada vez que los porteños quieren pueden cortarlo. Lo cual, ¿quién no hubiera hecho lo mismo, no es cierto? El que puede agarrar la parte del león tiene que ser muy especial o muy generoso, pero si no te voy a dar la mitad, ¿no? Te voy a dar lo mínimo indispensable. Y entonces, por eso es que se produce una situación de dependencia, porque entraba todo por el puerto. La prueba está que la gran discusión histórica va a ser el problema de la aduana. Si la aduana reparte lo que produce o simplemente se lo queda todo Buenos Aires. Esa es la gran discusión. El primer gobierno de Rosas, en definitiva, lo deja medio liberado. En el segundo la cierra y él, para poder darle algo a cada una de las provincias. La gran discusión es esa. Y después, por supuesto, peor todavía, porque las receptorías, yo voy siempre a la historia de Corrientes, que es lo que yo manejo. Sí, sí. El drama de Corrientes empieza cuando Urquiza libera la navegación de los ríos, pero al mismo tiempo las receptorías que juegan el papel de aduanas pasan a depender todas de la nación. Entonces, las provincias se quedan sin recursos. Y otra cosa más, fíjese, todos reprobamos, ¿no es cierto?, lo que sucedió en la Revolución del 30. Pero la consecuencia económica más negativa de la Revolución del 30, que fue juntar todos los recursos en Buenos Aires, nadie lo volvió para atrás. Claro. Nadie dijo, no, vamos a devolverle de vuelta el manejo de los recursos a cada provincia. No, con la excusa esa de que no, que se distribuye más equitativamente desde Buenos Aires. ¿Será que es así? ¿Será que los recursos de la Chiretá, que no vemos un peso en Corrientes, se distribuyen equitativamente?
claro. Creo que lo único que tiene, hasta la cabina de peaje del puente está en una provincia que tiene más afinidades históricas con el gobierno nacional que la provincia de Corrientes. O sea que ojo, yo no hago juicio de valor porque eso no le corresponde al que trata de hacer historia. No digo Sí, ni que sí. esté bien ni que está mal. Trato de plantear el hecho y desgajarlo, sacarle la hojarasca de las frases hechas o de las frases, digamos, de compromiso o de camuflaje que no dicen realmente lo que sucede. Pero la cuestión es que, ya, Buenos Aires hubo una situación de privilegio. ¿Se la merece? No sé. ¿Se la ganó? Y sí, si no, no la tendría. Lamentablemente, esto es como el fútbol. ¿Sí? ¿Sabes qué? El problema es que a vos los goles te los metieron. Y bueno, y así es la cuestión. O sea, y aparte, de alguna forma también, tiene un atractivo impresionante, como ciudad, como es, es como un remolino que atrae, chupa todo, ¿no es cierto? Sí, Inclusive sí. la gente que, ¿quién de los que pueden en su momento no se va a vivir a Buenos Aires? Ahora Sí, no, sí. ahora estoy seguro de que no van a querer ir, Claro, pero en claro. otros momentos. O sea que es un problema histórico Ahora, que, sí, sí, disculpe, volviendo a Belgrano. Belgrano, en un momento, cuando lo obligan, le ordenan retroceder a Córdoba, ¿no? Ante el avance de los realistas, desobedece al gobierno de Buenos Aires y avanza a Tucumán y Salta, ¿no? Es decir, él se manifiesta un hombre un poco superior o bastante superior a la media, en el sentido de que él tiene una visión, es uno de los pocos quizá que haya tenido una visión, este, no sé, más integradora, más federal como San Martín. Por algo, él y San Martín siguen siendo hoy los referentes de nuestra, digamos, de nuestra historia, ¿no? Por alguna razón será, no solamente por la historia oficial, sino porque en él hay algo que lo distingue en sus yo, yo, valores. voy a, Sí, sí, yo voy a discutir ese concepto de historia oficial. bien, Lo voy a discutir diciendo lo siguiente. sí, El que tiene el poder en la República Argentina fabrica una historia oficial, como lo están haciendo ahora con el paca paca y todo lo demás. sí, O sea sí, que si es para criticarlo, es una crítica que abarca a todos los corrientes, los gobiernos que ha tenido el país. sí, Pero sí. a los héroes se los construye. Eso es una construcción, Seguramente. en algunos casos colectiva, en otros casos es la visual afortunada de alguien que tenía la formación suficiente como para hacerlo. Sí, San sí. Martín y Belgrano, desde mi punto de vista, son dos creaciones de Bartolomé Mitre, y Sí, sí, eligió por eso bien. digo, sí, sí. Él dijo, bueno, ¿cuáles son los más impolutos, lo más clarividente, lo más honesto que tenemos? Son fulano y mengano. Creo que yo lo hubiera aprobado. Si usted qué opina de lo que hizo Mitre, ¿aprobó el examen? Sí, aprobó el examen, ninguna duda, porque son indiscutibles. ¿Quién puede Claro. discutirlo a San Martín? Sí, sí, a eso me refiero. Va, hoy se discute todo. Digamos, se está desmitologizando, como dice Felipe Piña, me parece que es un Bueno, yo historiador. a Felipe Piña no lo considero un historiador. Bueno, Es un está hombre que bien. sabe es un hombre que sabe mucha historia, pero el problema que tiene es que, primero, no lo conocen en ningún archivo, o sea, ¿de dónde saca sus? Segundo, es como Dumas, tiene como 20 tipos que son los que escriben para él. Sí, y sí, lo sé, porque este es un país chico, sabemos, todos nos conocemos, tiene equipos, ¿no es cierto? Sí, sí, Está sí, bien, sí. y tiene la plata para pagarlos, además. No, no, Tiene la bueno, publicidad. O sea que él representa la historia oficial de la es un día, socialdemocracia. a eso quería llegar. Así Claro, como Félix Luna, que escribía mucho mejor, claro. como Félix Luna representa la historia oficial que en algún momento hizo el desarrollismo, Del radicalismo, claro, sí, sí. leerlo es un placer. Piña representa el problema, la diferencia entre Piña y Félix Luna es cuando uno empieza a mirar cuáles son las cosas que son ciertas y cuáles son las que son, por llamarlo de alguna forma, invenciones o imaginerías. Bueno, Piña le gana lejos. Ese es el Claro. tema. ¿No es cierto? Uno Sí, empieza a sí. buscar a ver dónde está él. Podría citarle unas cuantas cuestiones que tienen que ver con corrientes en las cuales los hechos no Hay, coinciden con lo que él dice. hay una ideología detrás de estos Eso no, entonces, historiadores.
Pierre Nora, que es uno de los más grandes historiadores del siglo XX, que es un judío francés, me saco el sombrero, cuando sea grande me gustaría ser como él, es el que dijo que no existen los historiadores políticamente correctos. Claro. Bueno. O sea, lo políticamente correcto no es historia. O sea, si yo quiero estar de acuerdo con él, o escribo una historia para que le guste al que está en el poder, ojo, esta es la diferencia entre la historia, lo que llaman ahora historia oficial, y la historia oficial que escribió Mitre, es que lo que escribió Mitre lo pensaban todos, estaban convencidos que era así. Claro. En cambio ahora es un grupo nomás el que le quiere imponer su visión del pasado al resto. Sí. Quiero hacerle una pregunta que a mí siempre me inquietó. Es acerca del término usado en la época de la Revolución, el término colonia. Porque nosotros, entiendo yo, no éramos una colonia. ¿De dónde salió esto de la colonia? Éramos un reino, un virreinato. No teníamos el sentimiento un poco despectivo, un poco de segunda que contiene la palabra colonia. La diferencia entre una colonia y lo que tuvimos nosotros es que la colonia es un lugar donde va un montón de gente y se instala, ¿no es cierto? De colonos. La factoría, claro. Exacto, y que es el caso de Estados Unidos, claro. Las 13 colonias, o sea que medio de ahí viene la idea de colonia. Pero hay un librito muy interesante del Levene que se llama Las Indias no eran colonias, en el que él rechaza y desmitifica eso. América era una posesión particular de los reyes de España, porque ellos habían puesto la plata y el capital para poder hacer la conquista. Entonces, inclusive eso desmitifica también esa leyenda, que es la leyenda negra acuñada por los holandeses y los ingleses, de que la colonización española, usando el término que usan ellos, ¿no es cierto?, la hicieron delincuentes, bandidos y demás. Sí, es cierto que cuando Colón estaba por zarpar, necesitaba completar la tripulación y se le ofreció a unos cuantos duelistas que estaban en la cárcel por duelo, que no es lo mismo que ser un ladrón o un asesino, si querían pasar a América y se negaron, así que no vinieron tampoco. Y después estaban hasta establecidas las provincias de las cuales se podía emigrar a América. Por ejemplo, el País Vasco, o sea, que básicamente eran las que tenían menos potencia demográfica, tenía menos población. Pero, por supuesto que no eran colonias. A tal punto que el virreinato era una subdivisión tomada del momento en que España se apoderó, o sea, conquistó las Canarias y dominó, o sea, eso las Canarias es Castilla, y el mar Mediterráneo lo domina Aragón. El virrey es una creación aragonesa. ¿Por qué? O visorrey, porque era un hombre de confianza que mandaba a una distancia que el rey no llegaba. No podía estar él ahí. Por las dudas, porque eran tan desconfiados, cuando terminaba su mandato lo sometían a un juicio de residencia, en el cual se determinaba, ojo que eso se siguió usando en la época independiente. Claro. Hasta Ferrella sufrió su juicio de residencia, lo que siguieron después el gobernador Juan Bautista Méndez. El juicio de residencia sigue por lo menos hasta la década del 30. Claro, lo que yo quería decir es lo siguiente, no sé si me sé expresar, me parece que España es la que cambió, no América. Fue la metrópoli la que cambió su actitud, quizá por el cambio de gobierno, las ideas, no sé, borbónicas que eran novedosas, etcétera, el centralismo, el despotismo, qué sé yo. Fue el cambio de España, su actitud diversa hacia las provincias americanas, hacia el virreinato, lo que un poco impulsó el movimiento independentista. El mismo Belgrano dice en algún lugar que él se siente humillado en España por alguna razón, que le dicen, usted de Buenos Aires, como diciendo, bueno, ¿y dónde queda Buenos Aires, no? Qué sé yo, Buenos Aires, como no es nada. Y cuando él quiere crear... ¿Cómo se siente el del interior que va a Buenos Aires? Puede ser, sí, sí. Pero fíjese... Bueno, y entonces digo, bueno, y esto no nos quieren, digamos, España no estaba interesada en nosotros. Aparte no teníamos un mango, no teníamos ni el oro de Perú, ni la plata, éramos un lugar pobre. Quizá no quería España continuar con todo esto. ¿Qué sé yo? Ahora, ¿qué es lo que define el prestigio social en gran parte de la América, de Iberoamérica?
la tierra y el ganado, la finca en Colombia, en Venezuela, la fazenda en el Brasil, o la hacienda en México, y acá la estancia. O sea, las vacas y la tierra, eso es lo que la riqueza era esa, y era una riqueza importante. Por ahí no había posibilidad de comerciarla, pero lo concreto es que, mire, hay un teniente coronel inglés, se llama Gillespie, que después que era el encargado de los prisioneros durante la primera invasión inglesa. Él escribió un libro, el 75% de los miembros de la primera junta habían jurado fidelidad al rey de Inglaterra. Sí, sí. O sea que en realidad lo que cambió, yo siempre inclusive se lo enseñé a mis alumnos, el proceso emancipador en el Río de la Plata, que además es el que lo detona, de acá va todo para arriba, ¿no? Bolívar cada vez que lo fajaban iba, se escondía ahí en las Guayanas, ahí detrás de los ingleses, hasta que podía armarse de vuelta, y otra vez al ataque, hasta tanto va el Cántaro a la Fuente, que al final logró su objetivo, pero no sé cuántas veces lo acostaron. Las invasiones inglesas son el momento, no es casual, porque ¿qué pasa con los prisioneros ingleses? La gente de copete se aloja pues no había cárcel acá, hasta que los repatrian y demás, se alojan en casas de españoles de nota. Claro. El almirante en la casa de quién se aloja, en la de Belgrano. O sea, las ideas empiezan y además en las invasiones, eso es una de las macanas de piña. Lo vi yo me pidieron que mirara un programa a ver qué opinaba, un programa que se llamaba Algo Habrán Hecho, una cosa que hacía con otro señor que era él y otro más que era un periodista eminentemente. Y él dijo que los ingleses entraron en Buenos Aires violando, robando, saqueando y matando. Falso. Entraron a los besos y abrazos porque querían seducir y lograron mucho de eso. Fundaron logias masónicas. ¿Quiénes le permiten escaparse a algunos de ellos? Belgrano se escapa. ¿Eh? Belgrano se escapa, no jura. Belgrano no jura. No, pero yo estoy hablando de los ingleses. Sí, no, Belgrano, la actuación de Belgrano es posterior dentro de eso, ¿no es cierto? O sea, sí. Lo que yo les digo es de el alojamiento de un jefe inglés y demás. Sí. Pero lo concreto es que algunos de Beresford, si mal no recuerdo, es uno de los que logra escaparse porque algunos rioplatenses de nota son, que por otra parte cuando usted ve el zorro, ¿se acuerda del zorro? En Monterrey, donde sale la luna. ¿Quién es el zorro? El zorro es el contrabandista. ¿Y qué es lo que contrabandea? O sea, el malo, en realidad, es el zorro, que por eso usa una máscara para que no lo reconozcan y lo metan preso. Digamos, el que está del lado de la ley es el otro. ¿Y qué es lo que contrabandea? Las cosas que fabrican los ingleses, obviamente. Y acá también. Claro. O sea, y el tema del contrabando es una historia, es toda una historia entre nosotros. ¿Quién no fue alguna vez y trajo alguna cosita disfrutando de que la pudo pasar? Lo llevamos en nuestro ADN. En el ADN. No, bueno, por eso, a causa del monopolio impuesto por España, entiendo. O sea, bueno, pero el monopolio era una cosa que era mundial, no era España sola. Que haya sido por ahí la última en levantarlo es una cosa diferente, pero el monopolio inglés no permitían entrar a Inglaterra nada que no entrase en un barco de bandera inglesa. Más monopolio que ese. También se independizan, las colonias inglesas también se independizan por la misma causa. Estados Unidos dice, bueno, quieren que le paguemos impuestos, entonces queremos representación, ¿no? Es decir, es un poco el mismo problema, o análogo, diríamos al menos. El tema del monopolio era todo beneficio a la metrópoli, o sea, no había ni nada, o sea, acá vendían caro y compraban barato en América. No les entraba en la cabeza. Lo que pasa es que también, ¿quién eran los dueños de los barcos? ¿Quién tenía? Y aparte estaban los pools de comerciantes, que eran los que presionaban para que la corona mantuviera eso, porque no es casual. Claro. O sea, bueno, siempre alguien que se beneficia. En Lima había un pool de comerciantes muy potente, que era el que manejaba digamos, una chica pedía un vestido de novia y de acá iba, como el puerto de Buenos Aires no estaba habilitado, tenía que ir, salía por ahí por Centroamérica. Y tenía que pasar a Lima primero, de Lima,
O sea, lo llevaban a través del Istmo de Panamá. O sea, era una cosa complicadísima. Pero ojo, porque eso hacía la prosperidad de algunos lugares. Los tucumanos, por ejemplo, eran los que proporcionaban las mulas, que eran, digamos, los camiones de la época. Ellos las creaban. Así que claro. para ellos fue un drama que eso dejara de funcionar. Los salteños lo mismo. El Paso tuvo que poner una aduana en el centro, en Córdoba, para tratar de frenar el contrabando. Por supuesto que, mire, para que tenga una idea, según el cálculo que hacen algunos historiadores, sobre 100 kilos de plata, o sea, sobre una arroba de plata, perdón, que se sacaban en Potosí, sobre Sí. 100 arrobas, que la arroba son 12 kilos, o sea, sobre 1.200 kilos de plata, una arroba, 12 kilos, pagaba impuestos. El resto se movía todo de contrabando. Ah, O sea, impresionante, una cosa potentísima. Así que, impresionante. impresionante. Y tan así que, ¿por qué conocía tan bien el almirante Brown todos los lugares de paso del río de la Plata? ¿Qué es lo que había hecho antes? Y él tenía un barquito y venía, ¿no es cierto?, de Colonia para Ah, acá y de acá para está acá. bien, Y se llevan se grabando. ganaba la vida. Acá, ¿cuándo se ha considerado una actividad ilícita el contrabando? Es más o menos buena, está bien, pero qué sé yo, unos cigarrillos de rodeo, dejémonos, no es para tanto. Claro. Este, el problema empezó cuando empezó el contrabando, empezó a ser de drogas, probablemente. La realidad Sí, es sí, que, sí, sí, ¿se sí, acuerdan la sí. época? Bueno, yo tengo 74 años. Me Sí, acuerdo la época en la que todos vestíamos los pantalones Lee, sí, el claro, sí, vaquero sí. Parwell era el argentino, que como era de mejor calidad, lo metíamos en la bandina para que distinguiera igual que el norteamericano, y lo gastábamos las rodillas, y los cigarrillos, los Benson Ted, los Kent, los Camel, Lucky Strike, todo de contrabando. Y entraban en cantidades industriales. O sea Lo que que pasa es que entiendo que, vuelvo a repetir, el contrabando, claro, es una realidad que tiene una importancia enorme en aquella época, o en la nuestra también, pero en aquella época, digamos, cuando Belgrano habla del libre mercado, ¿no? Porque él creo que él favorece el libre mercado, y un poco la es un idea de él, fisiócrata. es un Es un fisiócrata, fisiócrata. Él piensa que la riqueza está en el trabajo de la tierra. pero también él Claro. dice que cada persona tiene que comprar y vender con quien quiera, o sea, impone, digamos, tiene la idea de la libertad de mercado, y es una de las ideas muy importantes, me parece, en aquella época para el progreso de las naciones. Él también leyó a Adam Smith bueno, Fisiócrata y tantos otros libermercadistas, ¿no? Fue importante para la revolución este concepto del libre mercado, o me equivoco, en oposición al monopolio, o La no fue tan... no, porque en No, realidad en Buenos Aires siguió estrangulando al resto. Así que, ¿libre mercado para qué? ¿Para Buenos Aires? Claro, por supuesto. No para el resto. La gran pelea, la gran discusión, ¿cuáles son los problemas que tiene Corrientes sistemáticamente? Que tiene economía análoga, por ejemplo, a la que tiene la provincia de Buenos Aires, y Buenos Aires le corta el piso. Entonces, claro. ¿cuál es sí, fantástico las ideas, pero eso es todo bla bla. El problema es que a la hora de los bifes lo que cuenta es que cada uno necesita mantener eh, sus actividades las que le permiten comer. Esto es justamente el tema de que entre 1821 y 1839 la provincia de Corrientes puede desenvolverse sola. En el Claro, 39 empiezas a ver que la están estrangulando económicamente, fundamentalmente Buenos Aires, y bueno, y trata de solucionarlo, busca la solución militar y sufre la derrota de Pago Largo. Pero la proclama de Belgrano cuando va al Paraguay es el tema de la liberación del estanco de tabaco, ya de quitarle impuestos a los paraguayos. Y cuando vuelve en el año 1811, que va como diplomático, a hacer una serie no es un tratado, es un acuerdo, ¿no es cierto?, que tiene 5 artículos, de los cuales 4 son económicos, que se refieren al tema de las alcabalas, del tabaco y demás. Y hay un artículo que se refiere a una cuestión territorial, que como en ese momento no la veían como, digamos, algo capital, lo ponen en stand-by, lo ponen bajo un paraguas, como se dice ahora, que es justamente la causa por la que algún historiador correntino le hace reproches a Belgrano, porque a raíz de eso es que el territorio del Ñembucú, que había sido básicamente primero conquistado y
colonizado por los correntinos, se pierde y queda en manos paraguayas. Es un pedazo de territorio que va desde Curupaití hasta, digamos, Candelaria. Toda la zona esa del paso de la patria paraguaya y demás. Ahora, el intento de Belgrano de ayudar en las misiones que estaban en decadencia luego de la expulsión de los jesuitas, Carlos III me parece fue el que suprime la Compañía de Jesús, puede ser, y a partir de ahí las misiones jesuíticas que fueron una obra espléndida, realmente maravillosa, Belgrano entra ahí y intenta sacarlos de la miseria a los indios. Él hace un reglamento que nunca se aplicó. Porque él le pidió a la Junta que lo avalara y no se lo avalaron. O sea que eso es un mito. Uno lo lee, el reglamento está para leerlo. Hay tantas veces que se hace la ley y después es un papel, ¿no es cierto? No se cumplen, claro. Pero el tema de la relación con los indios es complejo. Cuando uno lee la correspondencia de Belgrano con la Junta, primero, cuando él le propone a Galván, el problema de la revolución es que le faltan hombres. No tiene hombres suficientes. Claro. ¿Para qué los necesita? Y para formar ejércitos, porque se entiende que la profesión de soldado era mal vista en esa época. Ningún comerciante importante iba a mandar a su hijo a ponerse un uniforme. O sea, el primer intento, digamos, o la primera fuerza de milicias que aparece es la de las invasiones inglesas, porque hacía falta generar una fuerza que sabían que iba a venir otra invasión. Claro. Pero el tema es que lo que Belgrano le pide a Galván que le reclute los indios de Garza. Y le dice, ofrézcales uniforme, ración de carne y un sueldo. Y le dice el sueldo de cuánto es y todo. Galván va y los indios no le dan artículos, no los puede reclutar. Lo mismo, el tema era cómo conseguir, ¿no es cierto?, sacar a los indios de su postración, pero ¿cuáles eran las razones? Y demás es otra cosa aparte. Pero la cuestión fundamental era poder usarlo como soldado. O sea, hacía falta reclutar gente y no va a tener tampoco éxito. Cuando él escribe, o sea, si uno lee las cartas de Belgrano a la Junta Gubernativa, están en el tomo 3, ¿no es cierto?, que publicó el Museo Mitre en 1914 de la correspondencia de Belgrano, y que también lo volvió a publicar después el Instituto Belgraniano. Él es muy duro con las opiniones que tiene, por ejemplo, respecto de los correntinos, y también respecto de los indios. Y cuenta, por ejemplo, que una noche había una guardia que dice, solamente puedo confiar en los soldados de Buenos Aires. Hasta en eso se muestra, digamos, la imagen que él tiene de que el onfalos, el ombligo del mundo, de su mundo es Buenos Aires. Claro, claro. Entonces dice que los indios, unos tiros al aire y salieron disparando. O sea, tiene una opinión muy pobre, no les dice que no le sirven para nada, ni los indios ni los correntinos. Claro, no es que le pasa que no es que no le sirvan, tampoco quizá lo entiendan a él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le agrega a la vida de ellos la independencia? Ellos quizás estaban mejor siendo españoles que dependiendo de Buenos Aires. No, entre un déspota y el otro, mejor el que está lejos, digo yo, ¿no? El problema es que los indios tenían un sistema de comunidad que va a persistir en Corrientes hasta 1827. El sistema de comunidad era una cosa parecida a los planes. O sea, yo vivo y bueno, y haga algo, no haga nada, trabaje bien o trabaje mal, a mí mi cacho de carne no me va a faltar. Claro. Y por supuesto, el del cacique es una media res, no es un cacho de carne. Porque así funcionaba. Pero resulta que ese sistema que tenía cada indio una parcelita propia para trabajarla y además estaba lo que era de la comunidad que se repartía teóricamente entre todos. Digo teóricamente, pero acuérdese que el que parte y reparte siempre lleva la mejor parte. Siempre, claro. Entonces, ese sistema dura, como Pedro Ferrer dice que las había puesto en el comercio. O sea, le dio a cada indio en posesión, en propiedad, el pedazo de tierra. El gran problema fue que, claro, una mentalidad
neolítica, a la que se la coloca en una situación económica del siglo XIX, por supuesto, al poco tiempo ya no tenían, habían vendido el pedazo de tierra, Claro. ya estaban de vuelta en un estado de... Ahora, Miseria. Peor que antes. no nos olvidemos de que los indios tenían una legislación aparte. Cuando Emiliano Zapata está gritando, ¿no es cierto?, con unos papeles en la mano delante de aquellos a los que él combate y grita, por esto luchamos. Lo que tiene en la mano son las cédulas reales por las cuales la corona española le otorgaba sus tierras. Claro. Está un poco distorsionado eso en realidad, porque ¿qué pasa? La corona española era la que veía a los indios como que eran directamente súbditos de ella, entonces claro, que trataba de cuidarlos porque eran un capital valioso, no solamente claro. capitales en lo material, sino como capital espiritual. Entonces decía que los indios eran como chicos. Como ¿cierto? niños, claro, sí, sí. Y debían ser cuidados porque si no los estafaban, los embrumaban, les sacaban la tierra. Claro. Justamente en su expedición al Paraguay, una de las cosas que hace Belgrano es separar lo que estaba en manos de los criollos de lo que legítimamente le correspondía a los indios, porque los criollos habían invadido un poco lo que eran los terrenos reduccionales de Yapeyú. Entonces, Sí, sí. él ahí es donde aparece Mandisoví y donde delimita el primer pueblo criollo, que es lo que reivindica Curuzú, como que ellos son el primer pueblo, digamos, de la revolución. Y lo hizo de una forma tal que todo el mundo quedó contento, así que evidentemente sí, tenía grandes cualidades. Sí, yo pienso un poco también hablando de los indios y de las misiones, en el papel de la iglesia y de los jesuitas en particular, pero de la iglesia en general. Creo que Belgrano consideraba a la fe, al menos en sus cartas, que yo no soy especialista, soy un lector solamente, él menciona en Carta a San Martín, qué sé yo, y en otros lugares, la importancia que tiene la religión y la educación, la escuela, ¿no?, para la formación de las personas. Él no es un intelectual, pero de hecho en sus obras manifiesta, él funda la Escuela de Comercio, ¿no?, en Buenos Aires, y cuando creo que le dan un premio en moneda, lo rechaza y manda a fundar escuelas para señoritas, etcétera. O sea, tiene una idea integral, me parece a mí. En este sentido, vuelvo a decir, se destaca, más allá de que haya sido tomado por Mitre como figura, como San Martín, alguna razón tiene, o él tiene una visión más amplia, más profunda. El problema es que no podemos demonizar, eso no es, la historia no demoniza. No, no, O al sea, contrario, no, no. por eso, entonces... Ni santifica tampoco, los hechos son hechos. Exactamente. Y en el caso de Mitre, yo podría hacer una crítica muy dura respecto de la capacidad militar de Mitre, pero como historiador hay que sacarle el sombrero. Y trabajaba con los documentos, que por ahí dejaba fuera algún documento que no le interesaba, a todo el mundo hace eso. Claro. Por una cuestión de lógica se selecciona lo que uno piensa que tiene valor. Sí, Pero sí. en el caso de Belgrano era un hombre de fe. Ahí, desde el comienzo, cuando se está yendo para el Paraguay, para en Luján, ¿no es cierto? Y encomienda la expedición y demás. Era un hombre de misa diaria, un hombre que rezaba el rosario diariamente. Después de las derrotas, inclusive junta el ejército, lo que le quedó, y él en el medio y rezan el rosario. Fue un gesto político cuando después de la batalla de Tucumán están haciendo la procesión, digamos, la que celebra el triunfo, y él para las andas que llevan a la Virgen, la hace descender a su altura y le da el bastón. Y yo no sé, coincide mucho con lo que él era un hombre muy... parece haber sido... Lo que pasa es que ahora, como somos una época no creyente y escéptica, en la cual todo se hace, digamos, reitero lo que dijo Nora, no existen los historiadores políticamente correctos. Yo creo que Belgrano, para la época, era un intelectual, se había leído todo lo que era posible leer. Además, era un hombre de acción, una cosa extraña, ¿no es cierto? Un hombre que piensa y acciona. Y claro, yo tengo acá es una confesión de parte relevo de prueba. Yo soy belgraniano, o sea, como todas las maestras, porque mi madre era maestra y
así como San Martín un poco lo monopolizaron, lo capitalizaron los militares, Belgrano era un poco un patrimonio de las maestras, ¿no es cierto? La señorita con su delantal blanco almidonado como una tabla, que no iba vestida como Baradel, como van ahora, era las que a Belgrano lo impusieron. ¿No Sí, es sí, cierto? sí, sí, sí. Yo diría, bueno, hay gente que habla despectivamente de la historia villiquen. Fue una historia hecha pensando en los inmigrantes, ¿no es cierto? Para que Claro. el hijo del inmigrante se hiciera argentino lo antes posible. Sí, Y sí. Era muy bueno, ¿eh? Muy bueno. A mí me era muy gustaba. buena, muy es como el que me dice, pero yo no sé, porque yo lo que aprendí cuando hice la comunión, esto no tiene nada. Claro, aprendió cuando tenía 7 años, después nunca más tocó un papel, nunca más leyó nada. Por supuesto, no sabe un pomo, pero quiere opinar como si hubiera hecho toda una escuela de teología. Sí, Y sí, lo sí. mismo pasa con la historia. No, no, Y Villiquen era algo bueno, no era el paca paca era buena, era un poco, habrá sido un poco Sí, inocente, un bueno, poco era para angelical, niños. era para niños, exactamente. Y aparte, inclusive, no se ha logrado salir todavía de mucho de eso, pero la prueba está que todos los días, en época de clases presenciales, levantan la bandera. ¿Y por qué todos los días? Y porque es una forma de conseguir que el hijo del inmigrante sienta, ¿no es cierto?, mirando la bandera que sube, Sí, sí. que él es parte de eso. Hay En otros muchas, lugares, hay muchas razones. Disculpe, Jorge, sí. me acuerdo, hablando de la bandera, ¿no? Obviamente estamos hablando del creador de la bandera. Hay muchos argumentos que hablan de que los colores de la bandera fueron este, inspirados por motivos religiosos, ¿no? Por la Inmaculada, bueno, ¿qué opinión tiene usted acerca de eso? Más allá de que sea simplemente un símbolo, que haya sido algo para distinguir la bandera nuestra de la bandera de los enemigos, que hasta ayer eran amigos. La verdad es esa. Él habla En de la guerra realidad, como fratricida, o sea, él no está es contento que, con la guerra. es que los que están enfrente, el 80% como mínimo, también son americanos. Claro, O son sea, americanos, son indios, son también negros. no, indios, los indios no pelearon, esa es No, una de las no. grandes fantasías. Bueno, Los negros sí, pero y no a la medida que van a pelear después con San Martín, claro, que directamente, como lo hacía falta gente, limpió la provincia de Cuyo de hombres. ¿eh? San Luis quedó sin hombres. Los indios cada vez que querían elegir mujeres, después iban a robarlas en San Luis. Yo estuve en un congreso que unas puntanas presentaron un trabajo que decía Pobres mujeres de San Luis, y cuentan el drama de las mujeres solas de San Luis después que se llevan todos los hombres a pelear en la campaña de los Andes. Que por supuesto prácticamente ninguno pudo volver. Pero los indios no. Justamente ahí estaba el problema de que las dificultades para reclutarlos de distinta índole. Aparte no se claro. sentían comprometidos con la cuestión. Ah, quizá no era su Cuando guerra, ¿no? Claro, eh, no era su guerra. no era su guerra. Exactamente. Lo que pasa es que ahora están de moda los indios. Claro, Entonces, como están de moda, todo el mundo los quiere incluir en cuanta cosa se haga, como que ellos claro. fueron actores participantes, y no es cierto eso. Claro, sí, sí, Sería sí, sí. lindo que lo fuera, pero no es cierto. No, Este, bueno, si no fueron en ese momento, digamos, todo tiene su causa, ¿no? Ahora le quería preguntar, Jorge, son tantas las preguntas que si usted me permite dentro de un tiempo, no sé, cuando usted disponga dentro de un mes o 2 meses, hacer otra entrevista, si usted es tan amable, porque los temas van surgiendo y una pregunta lleva a otra, y en realidad es una época muy compleja, porque uno tiene, por ejemplo, acerca de la revolución y también de la actitud de Belgrano hacia lo religioso. Hay como dos ideas fundamentales, dos corrientes. Una es un poco la jacobina, ¿no? Pensar que la revolución americana es como un eco de la revolución francesa, que es anticristiana, antirreligiosa, bueno, aquello del arquitecto, qué sé yo, pero la iglesia y el trono son, digamos, y después hay una idea de la revolución un poco como más conservadora en el sentido, bueno, queríamos autonomía, ya éramos grandes, queremos perdón, conservar, sí, ¿cuántos curas importantes participaron de la revolución? no lo sé, Ninguno, pocos, eran muchísimos. O sea que eso, desde el vamos que es falso, empezando por el fray Beltrán que iba con San Martín, ¿no es cierto? Y sí, sí, todos los sí, que son sí. de las primeras etapas del gobierno. No, eso no es cierto. Si yo soy ateo, voy a tratar de demostrar de que eran todos ateos. Ese es el problema de la militancia entendida, cuando trato de No, agarrar argumentos para demostrar mi punto de vista. sí,
Sí, yo soy creyente, pero a mí me interesa la verdad histórica, digamos, bueno, más allá de lo que uno sea. Ahí está, si San Martín era masón, no puedo decir que no lo era porque eso lo reduce como creyente. Sí, sí, Si Belgrano era, o sea, los hechos son realidades, ¿no es cierto? Y el problema es cuando trato de desvirtuarlo. Yo creo que en el caso de Belgrano, de todas las hipótesis que se manejan, no sé si hay alguna que sea válida. Mitre admitió de que él había elegido una versión romántica, que era decir que había bajado los colores del cielo, es muy literario, pero bueno, hay otros que dicen que sí, que era el color de los Borbones. sí, Capaz que eran las únicas telas que se conseguían, porque era la que era más fácil de conseguir, porque era el color de los reyes. No sé, puede claro. haber 10.000 explicaciones. El tema es, como hay tantas, cada uno quédese con la que más le gusta. A mí, como estoy salido de que Belgrano es un hombre muy religioso, es posible que sea cierto que él tomó del manto de la Virgen de Luján los colores. Que él Claro. era muy devoto de la Virgen de Luján, parece. De todas formas, ¿qué quita o qué agrega eso? Porque No, hay no, otro problema. en realidad quita y agrega, porque los símbolos son importantes. Claro, pero hay otro problema. Uno jura ante la bandera. Si yo no sé quién es mi padre, como pasa en tantos casos, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Lo invento? ¿Soy el hijo de fulano? O sea, hay cosas que nunca se van a saber. Yo tengo puesto un cartel grandote en el archivo que dice, lo hice yo, la historia se hace con lo que quedó. Con lo que no quedó, no puedo hacer historia. Tengo que, bueno, que sí, puedo fabular, puedo hacer folclore, puedo basarme en la tradición, fenómeno, pero no es historia. Perfecto. Lo entiendo y realmente es así. Usted es un historiador y así debe ser. Le hago otra pregunta, Jorge, y discúlpeme que paso de un tema a otro porque son tantos y quizá alguna vez ya le vuelvo a repetir, podamos profundizar alguno de ellos. ¿Qué es esta idea de Belgrano acerca de coronar a un inca, la monarquía constitucional con una, digamos, con una impronta incaica? Y que entiendo que fue aceptada por un momento, en un momento de crisis, entiendo cuando quizá la revolución hacía aguas, buscaban, porque Belgrano, entiendo yo, él quería una monarquía, no quería una república, Sí, era monárquico, no me era cabe la menor monárquico, duda, y estoy de acuerdo con que, igual que San Martín, ellos, porque aparte vieron, digamos, los conflictos que había en los lugares donde, digamos, la monarquía tenía 1000 años en claro, Europa, no o se más. concebía otra cosa que no fuera No, no, monarquía, y además tenía una cosa que los sistemas posteriores ninguno tiene, que es una estabilidad impresionante. claro. Está asociada con un sistema de producción a través de la agricultura, por supuesto, y la tenencia de la tierra, mientras que la industria genera una cosa completamente distinta, porque además la riqueza sube y baja. Por ahí hoy tengo todo, mañana capaz que me quedé sin nada. Pero él tuvo varios proyectos monárquicos, no se olvide de la infanta Carlota. En algún Sí, sí, momento sí, pensaron en... El problema era que estaba pasando en Europa, ¿no es cierto? Napoleón claro. estaba siendo derrotado, eh, estaban produciéndose un fenómeno de reconversión de las monarquías europeas hacia formas de gobierno no solamente monárquicas, sino absolutistas y fundamentalistas en materia religiosa. Acuérdese de la Santa Alianza, esta que habían creado, ¿no es cierto? Y los soldados, no me acuerdo cómo se llamaban, de Cristo, no sé qué, que eran los que iban a recuperar las coronas de manos de los revolucionarios. Sí, sí. Eh, la idea de poner es una idea un poco descabellada. Es descabellada. Yo no lo quería decir por respeto a Belgrano, pero Bueno, claro, pero que también es un romántico, es la época. claro. Es la, Como idea de un romántico es perfecta. ah, Es totalmente aceptable. Practicable no, no, ahora, de alguna forma sobrevivió, porque la cara del sol que tiene el escudo argentino es la cara de un indio. Así que algo ah, quedó. Pero aparte ah, la idea de integrar a los aborígenes, ahora hablan de originarios. Origen quiere decir del origen, es lo mismo, ¿no es cierto? orígenes, claro, La idea de integrarlos era muy buena porque no eran muchos. Este, claro. no se los podía dejar afuera, me parece, no sé si lo veían de esa forma.
Yo más que nada lo que tengo es la percepción, ojo, hay una cosa que me gusta de lo que usted señaló. Yo soy jesuitado porque me recibí de doctor en El Salvador. Yo tengo una percepción que es la de Ramiro de Maeztu, que hay un antes y un después de los jesuitas en América, ¿cierto? Pero los jesuitas estuvieron en el norte. Los indios del sur son una cosa, son algo totalmente diferente. Los ranqueles que ahora se han diplomado de mapuche son una cosa completamente distinta. Pero los indios cristianizados, ¿no es cierto? Muchos de los cuales eran gente extremadamente capaz, grandes músicos, grandes escultores, grandes fabricantes de instrumentos, uno cada 100, uno, porque no podemos pretender tampoco que, digamos, que fuese una cosa generalizada, pero la idea de incorporarlos, porque no era, en realidad no sé si era lo más justo, era lo más conveniente, no quedaba otra. Y así que yo no he profundizado de todas las cosas que se tiraron en la mesa ahí en la asamblea para ver qué hacían, las que no fructificaron fueron un montón. Y esa es una. Pero es una idea que coincide, ¿no es cierto? Es una propuesta que coincide con el romanticismo de la época. Claro. Claro, muchas veces las ideas no son practicables, pero contienen un germen de verdad, más allá de que puedan o no ser realizadas por razones por las que sea, ¿no? Obviamente esta idea de integración de Belgrano es correcta y todavía no creo que nos falta mucho para eso. Sí, porque estamos viendo lo que pasa con los wichis y demás, y la forma, y aparte yo conozco, ¿no es cierto?, en alguna provincia por ahí que los encierran días antes de las elecciones para que no vayan a irse, les retienen los documentos y le saca la mano al pobre indio para que le pongan agua. Claro. Y después que votó, ¿no es cierto?, le dan 2 mangos, un paquete de hierba, un paquete de grasa, no sé. Sí, es cierto, eso lamentablemente todavía nos falta mucho en ese sentido. Claro, lo que pasa es que yo entiendo que la monarquía es un sistema paternalista donde la figura del rey y la figura también de la iglesia, que es como una madre, son protectoras, al menos en cierta, digamos, idea idealista, romántica. En cambio, la imagen de la república no es nada más que un sistema administrativo de gobierno que uno se siente quizá huérfano de repente, ¿no? Uno que no tiene las herramientas, me refiero los indios, ¿no? Porque yo soy hijo de inmigrante, uno viene con una cultura de Italia, qué sé yo, de España, pero uno no necesita de ningún padre, ninguna madre, sino que uno sabe qué hacer y tiene cabeza sobre los hombros y qué sé yo. En cambio, hay pueblos que quizá necesitaban este tipo de protección y vieron en el ideal revolucionario un poco, más bien, una desprotección, ¿no? Bueno, qué sé yo. ¿Entiende lo que quiero decir? Quizás estoy divagando, no sé. Un país que tiene 18 millones de personas que viven de lo que el Estado les da, yo no sé hasta qué punto no es paternalista. No, totalmente. O sea, totalmente paternalista. Más, yo creo que si uno suma en la historia del Paraguay a Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López, Francisco Solano y Stroessner, la mayor parte de la historia paraguaya es una historia de dictaduras. Por lo tanto, eso es lo que a ellos les gusta, lo que les funciona, aparentemente. Tarde o temprano, da como para pensar. Estoy hablando de algo que no es historia, sino prospectiva, ¿no es cierto? Nada sí, bueno, lo nuestro es una charla. En el caso argentino, yo lo sumo a Rosas, Irigoyen, Perón y los Kirchner, y este es un país al que les gustan los gobiernos populistas. Claro. Por lo tanto, no es nada sorprendente que se enojaban conmigo mis amigos, yo les decía que el gobierno de Macri era solamente un recreo. Perdón, no escuché. Un recreo. Ah, bien, sí. O sea, que dentro de un sistema que está consolidado y es el que la gente, como usted dice usted, la gente se siente segura, por decirlo de alguna forma, era que tarde o temprano iba a volver. Si no era ahora, iba a ser después. Sí. O sea, porque es lo que a la mayoría... El tema es, ¿en qué momentos eso no funcionó de esa manera? Bueno, cuando no era la mayoría la que tomaba la decisión. Claro. Y ahí entramos en un terreno espinoso, porque ¿qué es la República? La República es la mayoría, es una mayoría selecta. Sí. Eso no me interesa y yo no abro juicio. No, está bien, pero desde el punto de vista de la psicología del pueblo, quizá uno niega un rey, pero instala otro. Quizá que no, en lugar de tener una corona, tiene
no sé, una corbata, pero... Una banda presidencial. Claro, pero Y en el fondo... eso no es... Hilaire Belloc, que es un gran historiador inglés, Sí, sí. es un gran historiador católico Sí, también. sí, lo conozco, sí, sí, por supuesto. Él dice que Estados Unidos es una monarquía encubierta. El Claro. presidente es tan intangible, está tan arriba como si fuese un rey. Y a lo mejor Bueno, ahí no. está. Bueno, Belgrano creo que en sus campañas, no me acuerdo en cuál, él estaba traduciendo, creo que el testamento de Washington, ¿no? Algunos escritos de George Washington sobre la importancia de una figura fuerte en el poder ejecutivo, etcétera, no sé. Era afín un poco a las ideas estas del... Cualquiera que sea monárquico va a estar de acuerdo con un gobierno fuerte. Claro. Porque, ahora, ojo, la monarquía era un sistema en el cual el último de los súbditos tenía derecho a ir y entrevistarse con el rey. Y el rey, aunque le fuera a decir que no, aunque torciendo la nariz, pero tenía que recibirlo y escucharlo. Ahora Claro. no es así. No, ahora no. Ahora el hombre de la calle, el hombre de a pie, la mujer que sale, el ama de casa, ni por broma. Claro. Queda en uno de los innumerables filtros anteriores en un sistema que pretende ser mucho más abierto, más igualitario. La realidad es esa. Claro. O sea, no es tan así la cuestión, ¿no es cierto? No, es complejo. Jorge, la verdad que es un placer hablar con usted y ya le vuelvo a repetir, si es posible continuar con estas conversaciones, así un poco charlas como de amigos, ¿no? Si quiere. Sí, con mucho gusto. En este año que celebramos los 200 años del fallecimiento del general Belgrano y un poco también para reflexionar sobre el presente, ¿no? Que es lo que nos interesa. Quería hacerle A mí, sí, perdón, no, me parece importante marcar una cosa. Sí. Para Corrientes, que los correntinos no lo tienen quizás asumido muchos, Belgrano es muy importante, porque es el único que estuvo físicamente en la provincia durante mucho tiempo. San Martín no estuvo nunca en Corrientes. Nació en un lugar que en ese momento no era correntino. Claro. Pero después no estuvo nunca, no volvió nunca más. Claro. Y Belgrano estuvo casi 3 meses acá. Primero toda la campaña al Paraguay que fue atravesando la provincia. Entró más o menos en noviembre y duró hasta el año siguiente, hasta el mes de abril. Claro. Y después en 1811, que vino en agosto, y recién se fue de vuelta para Buenos Aires en octubre, dando el tiempo que pasó en el Paraguay. Sí, bueno, eso tiene, me parece, un valor presencial que todavía nuestra provincia no lo asume como debe ser. Tendría que estar mucho más orgullosa e identificada con una figura como la de Belgrano, que aparte realmente es una muestra de abnegación, de sacrificio de un hombre que empezó rico y terminó en una pobreza casi absoluta, pues, en un país en el cual morir rico es una especie de pecado, ¿no es cierto? O sea, sobre todo para un funcionario público de ese rango, ¿no? Porque hoy los funcionarios se llenan de... La grandeza está identificada con la pobreza, pero en el caso de él no solamente era, y además todo eso lo gastó en hacer obras. Para hacerle la lápida tuvieron que sacar el mármol de la cómoda. Es increíble, le pagó al médico con el reloj, entre otra cosa. Un reloj que después robaron del Museo Nacional. Qué vergüenza. Por eso me gustaría quizá el próximo programa un poco consagrarlo a la persona, al perfil moral de Belgrano, ¿no? Cuando él dice, bueno, yo no quiero ser padre de la patria, me conformo con ser un buen hijo de ella. Es extraordinario, ¿no? Siendo él un hombre con tantos méritos. Un poco, si me lo permite, la próxima vuelta hablar de estos valores que Belgrano, un poco como arquetipo del héroe, ¿no? Del argentino, qué sé yo. Le mando un abrazo, Jorge, muchas gracias. Igualmente, y Eugenio, un gran abrazo. Y viva Corrientes. Viva Corrientes, ya lo creo. Hasta luego. Hasta luego.